La piqueta demoledora de la duda ha comenzado su labor, y bien a fondo la duda es, pues, el primer momento del método. De un solo golpe ha echado por tierra todos los conocimientos adquiridos, no solo los de los libros, sino en general todas las opiniones recibidas. El inservible edificio está derribado. En el discurso se repiten insistentemente las imágenes tomadas de la arquitectura. El conocimiento aparece, así como una morada, algo que el hombre necesita construirse para cobijarse, para pervivir en el mundo. La falta de conocimiento equivale entonces a la intemperie. Por otra parte, aluden estas imágenes a lo que en el conocimiento hay de construcción, a partir del principio archaico. ¿Qué le queda a Descartes? ¿Solamente el mundo y su yo, desnudo en él, o la intemperie? La duda, empero, debe proseguir aún su labor, hasta encontrar algo tan firme y sólido que resulte invulnerable a sus ataques. No obstante, Descartes se detiene aquí un momento antes de seguir demoliendo. Se da cuenta de que, si bien es posible suspender el juicio, no lo es igualmente suspender las acciones. La vida es hacer y todo hacer implica una norma. El conjunto de estas normas reguladoras de la conducta humana es la mora. Desprovisto metódicamente de todo conocimiento, Descartes necesita, sin embargo, perentoriamente una moral. Ahora bien, la moral es para Descartes justamente la ciencia que presupone todas las demás, el conocimiento en el que culmina el sistema entero del saber. En el prefacio de los Principios aparece muy precisa esta idea. Toda la filosofía, escribe ahí Descartes, es como un árbol cuyas raíces son la metafísica. El tronco, la física y las ramas que salen de ese tronco son todas las ciencias que se reproducen a tres principales, a saber, la medicina, la mecánica y la moral. Yo juzgo como las más altas y perfecta moral la que, presuponiendo un entero conocimiento de las otras ciencias, es el último grado de la sabiduría. Descartes se encuentra, por tanto, en la más contradictoria de las situaciones. Por una parte está desnudo de conocimientos, es decir, en un punto más lejano del conocimiento moral. Antes de llegar a la ética tendrá que levantar todo el edificio del saber, hacer desarrollarse todo el árbol, pero por otra parte lo primero que necesita, si ha de seguir viviendo, lo más apremiante, es una moral, normas de conducta. ¿Qué hacer? No le queda más que una solución: construirse una moral provisional, una vivienda, entre paréntesis, logis de muer, como él dice, donde poder estar cómodamente alojado mientras dura la construcción del gran edificio definitivo. La exposición de esta moral par provision está dedicada la tercera parte del discurso. Mucho se ha discutido sobre esta famosa moral provisional. Se ha dicho, por ejemplo, que Descartes la escribió por puro compromiso para evitarse ciertas posibles censuras. No es ello verosímil si se considera el rango preeminente que le otorgaba a la moral, y sobre todo si se tiene en cuenta que los puntos de vista éticos sustentados en la tercera parte del discurso coinciden plenamente con lo que fue su moral definitiva, no aquella ciencia sistemática que él consideraba como coronamiento del árbol del saber, pero sí la contenía en su correspondencia con Cristina de Suecia y especialmente con la princesa Isabel de Bohemia. En la carta de esta princesa, del 4 de agosto de 1645, revalida expresamente las tres reglas de la moral del discurso. También se ha polemizado sobre el contenido de esta moral, sosteniendo o bien que esta estoica y aristotélica o cristiana, la tesis del estoicismo cartesiano, es la más generalizada, y no sin fuertes razones en su abono.
Las cartas sobre moral o la princesa Isabel con una glosa del De Vita Beata del Séneca, libro que Descartes le propone como lectura base. Lo cierto es que junto a los rasgos estoicos, hay también en ella otros marcadamente intelectualistas y en sí un sentido cristiano naturalmente inspirado en la fe católica que Descartes profesaba. Según Hamlin, la verdadera moral de Descartes sería, en esencia, el conocimiento actuante, la connaissance agissante, y para Suguri no se podría entender la moral cartesiana sino dentro de su concepción, una concepción unitaria de la sabiduría, resumida en la fórmula vida razonable, y esta fórmula habría de traducirse como fidelidad racional de sí mismo. O bien, es la misma cosa, como un voluntarismo de la razón. Cuando la voluntad asiente a la evidencia racional, tenemos juicios verdaderos. Cuando consciente en una inclinación racional, tenemos actos buenos. Yo creo que en la verdadera moral de Descartes hay una clara raíz eudemonista que no está reñida, sino al revés, en profunda concordancia en el imperativo de la fidelidad a sí mismo. La especificación de este eudemonismo podría establecerse sin ir más lejos a partir de una correcta interpretación de una serie de expresiones que aparecen en el discurso, pero no es momento de detenerse más en este punto. Por lo demás, todo el discurso, no solo la tercera parte, tiene una significación moral, puesto que en su totalidad una vasta justificación. Como vimos, Descartes se ha despojado de todas las opiniones recibidas en posición de su moral provisional y puestas aparte las verdades de la fe, se encuentra en franquía para seguir esgrimiendo el formidable instrumento de la duda. Al remover todo ese fárrago, ese remaje muerto de los conocimientos adquiridos, no ha hecho en realidad más que comenzar a desbrozar el camino inicial del método, limpiando el terreno para la nueva construcción que no es bien entendido, que diese por efectivamente falsos. Todos esos conocimientos lo que hace es suponerlos metódicamente como tales, mientras no hayan sido plenamente verificados, ajustados al nivel de la razón, sometidos a las pruebas de fuego de la duda. Muchos sucumbirán a ella definitivamente, otros se salvarán, quizá, y solo entonces comenzarán a vivir con savia propia en el nuevo organismo del saber. Descartes subraya esta diferencia esencial entre su duda metódica y la duda escéptica, y no es como en ello imitase a los escépticos que dudan solo por dudar, y afectan estar siempre irresolutos, pues, por el contrario, toda mi intención tendría exclusivamente a asegurarme y a rechazar la tierra movediza y la arena para encontrar la roca o la arcilla. Discurso de la tercera parte. Descartes busca, pues, seguridad, cimientos inconmovibles, pero como ya notaba Platón, hablando del amor, se busca o se desea aquello de que se carece. La afanosa búsqueda de la seguridad es también un decisivo síntoma de la situación del hombre, de la crisis del hombre desorientado, inseguro, perdido, con el que se inicia la modernidad. Y en esa situación lo que se busca por lo pronto es algo que tiene un carácter negativo. Se trata ante todo de no pisar en falso, de no caer en el error, en la cautela. El escarmiento de más de 20 siglos de esfuerzos intelectuales, de los que resulta, aunque solo sea metódicamente, que hay que hacer tabla rasa.
La expresión de Descartes refleja la situación gratificante, pero como hombre que anda solo y en las tinieblas, me resolví a caminar tan lentamente, a usar de tanta circunspección en todas las cosas que, aunque solo avance muy poco, por lo menos me preservaré de caer. Discurso segunda parte. La manera de evitar esas caídas es aplicar la duda con implacable radicalidad. Todo aquello en lo que quepa el menor motivo para dudar, por remoto que sea, habrá de rechazarse como falso. La duda metódica, al contrario que la escéptica, resulta así el organismo primario de la seguridad intelectual. Este imperativo es el que se recoge de la primera regla del método. Segunda parte del discurso. Descartes sale a caza de evidencias, seguridad igual a evidencias, pero la radicalidad del propósito no pide menos que evidencias absolutas, porque no todas lo son, más aún porque quizás haya solo una, aquella que con todo rigor pueda llamarse primera evidencia. Descartes está ya familiarizado con todo tipo de conocimientos compuestos de evidencias, y por cierto lo tomará como modelo de lo universalizará, extendiéndolo a todo el campo del saber. Es la matemática, pero la evidencia matemática no es absoluta, no es radical, no es primera. Su valor supone otras certidumbres previas. Hasta los axiomas matemáticos necesitan fundamentación. O dicho de otro modo, hasta ellos son en sí mismos y en última instancia atacables por la duda. No hablemos ya del testimonio de los sentidos, mucho más deleznable e inseguro. No hay más que una evidencia que no se apoye en supuestos que sea primaria y absoluta y que sirva por tanto de último fundamento a toda otra vida. Y esa evidencia no puede ser matemática ni de ninguna otra especie, sino precisamente metafísica. Ahí está la roca viva que Descartes va buscando para edificar sobre ella. Un primer principio de la filosofía que deberá ser certidumbre absolutamente indubitable, una evidencia absolutamente radical. Es bien sabido cómo y dónde lo encontró. Rechazados todos los conocimientos adquiridos, le quedaba solo el mundo y su propio yo. Enfrentados en él y atendidos a sus nuevos órganos naturales de conocimiento. Pero la duda muerde también en estos órganos, en el testimonio de los sentidos, porque estos nos engañan con frecuencia. Hay ilusiones y alucinaciones en el de la razón, porque aún en los pensamientos que nos parecen más obvios y demostrativos, se cometen a veces errores paralogismos, y en suma porque ahí están los sueños en los que nos aparecieron como muy reales y evidentes cosas que luego resultan totalmente ilusorias y vanas, porque todo lo que nos parece vigilia y realidad no será igualmente sueño y fantasmagoria. En principio no hay sueño, en principio no hay razón alguna para que no sea. De este modo el mundo todo cae también bajo los embates de la duda, que queda firme aún en este universal naufragio de la realidad. Paradójicamente, solo una cosa, la duda misma, al dudar de Descartes, he aquí que lo único que no puede dudar, por más que apure y extreme mi voluntad de hacerlo, es de que estoy dudando. Pero dudar es pensar y pensar es ser. Estoy dudando, estoy pensando, pues soy, existo. I pense, donc, je suis. Todas las demás cosas, incluso mi propio cuerpo, a ver, vamos a ver, podrán no existir, podrán ser puras ideas, imaginaciones o sueños míos.
pero mi propio imaginar o soñar, mi propio idear o pensar, eso es, existe. Es decir, yo existo indubitablemente. Descartes ha encontrado la primera certidumbre absoluta, el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Lo que en verdad ha hecho ha sido descubrir un nuevo y desconocido territorio de la realidad. Él, el yo como conciencia, la subjetividad en su pura e íntima esencia. El párrafo, el párrafo siguiente de la cuarta parte del discurso nos muestra a Descartes curiosamente inclinado sobre su hallazgo, suspenso ante él en atento examen, como el naturalista que acaba de descubrir una rarísima y desconocida especie. Y el resultado de este examen resume que prefigura el destino de la metafísica moderna. Helo aquí. Conocí que yo era una sustancia cuya completa esencia o naturaleza consiste solo en pensar y que para existir no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material. De modo que esté yo, es decir, el alma por la que soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es. La puerta del idealismo queda ampliamente abierta, si no franqueada, la filosofía en lo sucesivo hará gravitar sobre el yo, entendido como puro pensamiento, el todo de la realidad. Empero, Descartes no es todavía, como suele afirmar una existente imprecisión, una idea, un idealista. Es cierto que la ineludible consecuencia de la nueva perspectiva metafísica que Descartes descubre será la larga el idealismo que él no extrajo, ni siquiera lo hicieron sus continuadores del siglo XVII. No podía extraer todavía esa consecuencia, y así le vemos que, encerrado en su yo, solo con su pensar en el momento cardinal del cogito, pugna inmediatamente por salir otra vez al mundo exterior, por reconstruir ese mundo espectralizado en pura idea o imagen por la duda. El segundo paso que da consciente en volver sobre esta verdad primera que ha ganado invulnerablemente a la duda y en ver que radica su veracidad. En otras palabras, busca un criterio de la verdad y lo encuentra en la claridad y distinción con que aquella idea, la de su propia existencia, se le impone como real. La claridad y distinción de las ideas será, pues, la garantía de la autenticidad. Evidencia, sin embargo, la duda ha calado demasiado hondo para que baste con esto. El tránsito de la idea de la realidad ya no será posible mientras no se demuestra que la idea clara y distinta no puede ser falaz. Ha sido posible, cierto, en el caso del cogito, pero es porque en él no hay efectivo tránsito. Se trata del único caso en el que la idea y la realidad ideada coinciden ontológicamente, son las mismas cosas. La idea de su propio yo es ya mi propio yo. Me entrega inmediatamente mi propia realidad como tal. La realidad que es el yo toma posesión de sí misma, de su propia idea, pero no por su referencia objetiva. No es este el caso. Por paradoja evidente sobre el propio sujeto, no por lo mentado en ella, sino por el mentar mismo. En otros términos, no por lo que está en esa idea haya específicamente la idea, esto es, de representación o mención de, sino por lo que tiene genéricamente el cogitatio en el sentido cartesiano de la palabra. Ya se sabe que Descartes, la palabra cogitatio, pensé, no designa solo el pensamiento en sentido estricto, sino cualquier acto psíquico, no solo incogitatio,
sin mi pensar, sino también en percibir mi sentir, mi desear o mi querer. La idea de mi propia existencia coincide con mi propia existencia, se identifica con ella, porque mi propia existencia consiste en idear, no de otro modo que consiste en fruir, sufrir, desear o querer. La diferencia y el equívoco estriba en que en el caso del idear se agrega al acto su carácter de representación, que falta en los demás, aun admitiendo que no falte la referencia objetiva. Intencionalidad. Toda idea tiene dos polos genitivos. Transcurre entre los de un genitivo subjetivo en cuanto a acto opuesto que es idea mía, de un sujeto, o de un genitivo objetivo en cuanto a representación, puesto que es idea de alguna cosa. Pues bien, cuando se trata de la idea de mi propio yo, basta con un solo de, porque el sujeto y objeto coinciden, pero el carácter, pero el carácter de realidad, o si se quiere, de trascendencia de esta idea, es único entre todas las ideas, porque no le viene como a los demás de su ser específicamente idea, según yo he indicado, es decir, de su representar, de su de objetivo, sino de su ser cogitatio, es decir, de su carácter, de acto y viceversa. Entre todos los actos, el de la ideación, cuando recae sobre mi propio yo, es el único en el que, además de darse inmediatamente mi propia existencia, se me hace transparente. Esto es, se me ha dado realidad o como ser, el hecho de que para Descartes la realidad solo pueda darse en el juicio. No invalida lo dicho si se entiende adecuadamente en efecto. El juicio yo existo coincide con la inmediata autointuición y con la idea del yo. No se puede pensar el yo sino existiendo, ni yo que viene de hacer lo mismo puede existir el yo sino pensando. También podríamos decir que para Descartes toda realidad se da en el juicio, menos la del propio yo, que se nos da en esa primera autointuición, y que todo juicio presupone en todo caso la idea del yo constituyente, un caso aparte, pero cuando se trata de la idea de otra realidad cualquiera distinta de mi propio yo, la cosa cambia por completo. Lo que inmediatamente tenemos no es ya la existencia de la cosa ideada o representada, sino solo la existencia de su idea en cuanto idea. ¿Cómo sé yo que además de idea, lo representado es realidad, algo distinto de la idea misma? Como fundamento aquí el juicio de realidad, como confiero trascendencia al genitivo objetivo de la idea. Tengo la idea, es decir, tengo el yo. ¿Cómo saltar de la idea a no idea? ¿Cómo salir del yo al otro, a lo otro? Por más vueltas que demos, planteada así la cuestión, en términos cartesianos siempre veremos el recaer en el yo. Descartes ha caído prisionero en su yo y cuanto más hondamente se piensen las implicaciones de su primer principio metafísico, más difícil resultará salir de él. Ahora se entenderá quizás mejor la afirmación de que la consecuencia inevitable del punto de partida de Descartes es el idealismo. Sin embargo, insisto, Descartes no es todavía idealista, pero para no serlo, para salir de su yo al mundo, tiene que demostrar la siguiente proposición. Toda idea clara y distinta que nos presente una cosa como real o existente es garantía suficiente por su misma claridad y distinción de la misma existencia real de esa cosa. Y en la situación cartesiana, después de la duda universal de la autoposición del yo como primera y absoluta evidencia,
y de su definición como puro pensamiento e intimidad. No hay más que una manera de demostrarla, probando primero que existe Dios. Es el tercer paso que da Descartes. Se había quedado en su yo, ahora para salir de él, para recuperar el genitivo objetivo de la idea, tiene que llamar a Dios en su ayuda. No es difícil comprender que la prueba que utilizará es la ontológica. No cabe duda cuando se ha comenzado por recursar el testimonio de los sentidos y por desvanecer el mundo en idea. Descartes no dispone más que el de sus cogitaciones. Él es forzoso partir de estas, y concretamente de la idea de Dios. La demostración de Descartes se bifurca en dos argumentaciones ampliamente expuestas en las Meditaciones. La primera postula la existencia de un ser real, perfectísimo, como único origen posible de su idea en mí. Como soy imperfecto, puesto que dudo, la segunda es la prueba oncológica propiamente dicho, que, aunque difiere de su originaria y expresión anselmiana, coincide con ella en lo esencial, o saber. La existencia pertenece necesariamente a la idea de un ser perfectísimo. Una vez demostrada la existencia de Dios, el criterio de la evidencia cobra toda su eficacia. La trascendencia de la idea clara y distintas quedan establecidas, puesto que el no admitirla resultaría contradictorio contra la bondad divina, y el mundo es reedificado. En la construcción cartesiana del mundo corpóreo, este queda reducido a pura extensión. Descartes rechaza toda noción de fuerza o energía para pensar la materia. La esencia de lo corpóreo es la espaciosidad, como la esencia del alma es el pensamiento. Los tributos irreductibles y una y otra realidad son sustancias. Queda establecido así un rígido dualismo sustancial frente a la res cogita. Está la res extensa y entre ella un abismo ontológico. La unión de ambas en el hombre plantea el problema más difícil de la metafísica moderna, el problema de la comunicación de las sustancias, abismo que solo se salva gracias a la apelación de un principio supremo en el que ambas encuentran su común y última raíz, la sustancia infinita Dios, la sustancia infinita o Dios. El gran descubrimiento de Descartes es, como queda dicho, la visión del alma del espíritu, como pura conciencia o intimidad. Puede hablarse, si se quiere, de un redescubrimiento, puesto que existe el lejano precedente de San Agustín, tantas veces señalado.